Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. La Revolución de los Claveles en Portugal fue un alzamiento militar contra el régimen autoritario y dictatorial conocido como el Estado Novo, que se mantuvo en el poder desde 1925 hasta 1974. Aquel evento histórico dio inicio a un proceso de cambio político que llevaría a Portugal a sus primeras elecciones libres y democráticas después de medio siglo de dictadura. Para conocer más a fondo ese proceso histórico, hemos invitado al embajador de Portugal en Venezuela, el señor João Pedro Fins do Lago, a quien agradecemos su generosidad y disposición al aceptar la invitación del proyecto Pedagogía Económica y Electoral para conversar sobre las causas, razones y motivos que desencadenaron la transición de la dictadura hacia la democracia en Portugal. Y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Estimado embajador, para iniciar esta conversación nos gustaría conocer el contexto histórico en el que ocurre la Revolución de los Claveles. ¿Qué pasaba en el mundo y particularmente en Portugal, que para entonces aún contaba con un importante dominio colonial en África y Asia? ¿Acaso los movimientos de descolonización de la época influyeron en la rebelión militar contra la dictadura del Estado Novo o no tuvieron nada que ver? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa oportunidad de hablar de la Revolución de los Claveles de 1974, que cambió radicalmente Portugal y que además tuvo un impacto internacional muy grande. Y para responder a esta pregunta, tengo que referirme a la crisis del petróleo de 1973, que fue una crisis que puso fin a los que se llamaron los 30 gloriosos años que se siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de enorme crecimiento económico en Occidente. Y fue también una época de fortalecimiento de la institucionalidad internacional en muchos ámbitos, incluyendo el económico, y Portugal no fue una excepción a esta tendencia. Así que en los 30 años que se siguieron a la guerra, Portugal empieza por ingresar en varias organizaciones económicas regionales e internacionales muy importantes, liberalizando el comercio y, claro, modernizando su economía. Para que tengan una idea, entre estas organizaciones importantes figuraban la OCDE, el GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en 72, Portugal firmó un acuerdo muy importante, un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, que fue el primer paso en el camino que llevaría el país a ingresar más tarde, en 1986, en esa comunidad que hoy, claro, es conocida como Unión Europea. Esa apertura marcó un enorme crecimiento económico. De hecho, en 1960, el PIB per cápita de Portugal era solo de 38% del promedio de los países que integrarían la Comunidad Europea. En 73 ya se había alcanzado el 56% de ese promedio. Este crecimiento económico provocó naturalmente profundos cambios sociales. Durante esas décadas, las sociedades de Europa Occidental se urbanizaron con importantes consecuencias, y una de ellas fue una mayor emancipación de la mujer. Las mujeres de clase media entraron en el mercado laboral y empezaron a llevar un sueldo a casa, lo que les dio una voz mayor y una mayor autonomía en la sociedad. Y por otra parte, el nivel medio de educación de la población aumentó. Esto es muy importante. Y Portugal formaba parte de estas tendencias. Esa tendencia, para dar un plan más general, en 1940 el 35,5% de la población de Portugal vivía en ciudades, pero en 70 era ya de 47%. Las áreas metropolitanas de las principales ciudades, como Lisboa, Porto, Setúbal, en esas ciudades
su población casi duplicó durante esos 30 gloriosos años. Y fue en las ciudades donde las mujeres más empezaron a ser remuneradas por su trabajo. En 1970 representaban el 37% de los trabajadores en Lisboa y el 42% en Oporto, aunque solo representaban el 24% al nivel nacional. En 1930, solo 40% de la población portuguesa sabía leer y escribir. Y en 1970 esto se eleva. El nivel de alfabetización del país había aumentado hasta el 74% de la población. Y una vez más, este cambio se produce esencialmente en el mundo urbano, porque en el campo el analfabetismo sigue siendo muy elevado, especialmente entre las mujeres. Esta realidad solo fue superada por la revolución del 25 de abril de 1974. Y ahí, claro, empiezan importantes campañas de alfabetización de adultos en la provincia. Yo me acuerdo personalmente de ese cambio. Y, a ver, desde el punto de vista político, en 1974, Europa Occidental se caracterizaba por regímenes democráticos. Utilizo el concepto de Europa Occidental de la época, que separaba a Europa del Este bajo la influencia de la Unión Soviética de este bloque. Portugal, España y Grecia eran excepciones a estas democracias. En Portugal existía un régimen de partido único con restricciones a las libertades individuales fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación y claro, la libertad de prensa. Los principales imperios coloniales europeos, que eran Reino Unido, Francia y Bélgica, en esos años se habían desmantelado, sobre todo en los años 60, con la independencia de sus principales colonias. Portugal, sin embargo, mantuvo un imperio colonial en África y Asia, donde proliferaron movimientos de liberación que en caso de Angola, Mozambique y la Guinea portuguesa desembocaron en frentes de guerra, con cuantiosas pérdidas humanas. Embajador, la posibilidad de un cambio de régimen político crece cuando los costos de permanencia en el poder son más altos que los costos de salida. Una vez que la presencia colonial en Portugal se tornó más costosa que los costos de la retirada, surgieron voces críticas y movimientos políticos y militares que se pronunciaron a favor de una solución política y negociada a la crisis del colonialismo portugués. ¿En qué consistió el movimiento de las Fuerzas Armadas que se rebeló contra la dictadura del Estado Novo? ¿Cómo nació y quiénes integraron aquel movimiento militar? El movimiento de las Fuerzas Armadas, también denominado Movimiento de los Capitanes, estaba conformado esencialmente por oficiales de este rango que combatieron o que habían combatido en África. El movimiento comenzó con reivindicaciones corporativas y rápidamente evolucionó hacia una lucha por el cambio político en Portugal y la independencia de las colonias. Y fue este movimiento de las Fuerzas Armadas quien organizó el golpe militar que tuvo lugar en la madrugada del 25 de abril de 1974. También fue este movimiento quien organizó la Junta de Salvación Nacional, que tomó el control del poder en el país. Para la población en general, el coste económico de los tres frentes de guerra era insostenible y se había agravado con la crisis del petróleo de 1973. Además, la población progresivamente más urbanizada y con un mayor nivel de educación y conocimientos aspiraba, claro, a un régimen político similar a los que existían allende los Pirineos. Un aspecto que no siempre se tiene en cuenta en las causas que llevaron a la revolución del 25 de abril es la falta de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En la época de la revolución, a las mujeres portuguesas se les negaba el acceso a diversas carreras,
como la judicatura, la diplomacia, las fuerzas de seguridad. Esas carreras eran generalmente accesibles a las mujeres en el resto de Europa en esa época. Más increíble aún, una mujer casada en Portugal no podía ejercer una actividad comercial, ni siquiera abrir una cuenta bancaria sin autorización de su marido, y tampoco podía viajar al extranjero sin el permiso de su marido. Las mujeres en Portugal que eran enfermeras o auxiliares de vuelo de la TAP tenían que ser solteras, y si se casaban perdían automáticamente su empleo. Portugal era como tal un país patriarcal muy arraigado, hasta el punto que en 1972 tres mujeres muy conocidas en los círculos intelectuales de la época, que se hicieron famosas con el nombre de las Tres Marías, publicaron un libro que se hizo famoso. Esas Tres Marías eran Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta y María Isabel Barreno. Ese libro fue censurado, fue clasificado como pornográfico, incautado por el Estado, y las autoras fueron condenadas en los tribunales, porque sencillamente hablaban de los derechos de las mujeres. Bueno, volviendo a la fecha histórica, en la madrugada del 25 de abril de 1974, el presidente del Consejo, ese es el nombre que se daba entonces al primer ministro, que se llamaba Marcelo Caetano. Marcelo Caetano se enfrentó a un levantamiento militar que el régimen fue incapaz de controlar, porque aquella misma mañana, junto con algunos ministros y el presidente de la República, Américo Tomás, acabó refugiándose en un cuartel en el centro de Lisboa, el cuartel del Carmo, y fue rodeado de soldados sublevados y del pueblo que en ese momento ya invadía las calles celebrando la victoria. Marcelo Caetano no tuvo más remedio que entregar el poder. Se rindió al oficial superior del movimiento de las Fuerzas Armadas, el general António de Spínola, que hasta un mes antes había sido jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente después de la rendición, Caetano y Tomás partieron bajo arresto hacia Madeira, de donde enseguida partieron poco después hacia el exilio en Brasil. Embajador, los gobernantes del Estado Nuevo, del Estado Novo, ¿fueron derrocados y encarcelados, o hubo alguna negociación de garantías de no persecución para que facilitaran la entrega del poder? ¿Cuál fue el destino de los gobernantes del derrocado Estado Novo? ¿Cómo se concreta el cambio en el mando político? ¿Se formó alguna junta de gobierno o fue un líder del movimiento de las Fuerzas Armadas el que asumió el poder? Como ya he dicho, después del 25 de abril, el presidente de la República y el presidente del Consejo partieron en exilio, tal como se había acordado con el general Spínola. La mayoría de los miembros del gobierno también acabaron abandonando Portugal en aquel momento, o en las semanas y meses siguientes. Casi todos fueron destituidos de sus cargos públicos. A muchos se les congelaron las cuentas bancarias, lo que claro les impidió de ejercer funciones privadas. Muchos miembros de la policía política, que se llamó PID-DGS, empezaron a ser detenidos el 25 de abril, el día mismo, y en las semanas siguientes. Fueron juzgados casi 3.000. Fueron juzgados 2.895 miembros de este cuerpo policial. La mayoría de ellos fueron condenados, pero a penas suaves, de menos de 1 año de prisión. El propio ministro del Interior responsable de la policía, Alfredo Santos Júnior, fue condenado a 10 meses de prisión. Menos de un mes después de la revolución, la Junta de Salvación Nacional dio paso a la formación de un gobierno provisional.
que estaba compuesto por miembros de los partidos formados entre tanto y dirigido por un civil. Ese gobierno duró poco tiempo. Hasta la entrada en vigor de la nueva constitución, los gobiernos en Portugal estuvieron dirigidos por militares, aunque estaban formados principalmente por civiles, eso es, sus ministros.